Hola, amigas y amigos. Quisiera compartir con ustedes en esta ocasión una reflexión en torno al comportamiento de los funcionarios que han surgido de Morena y que hoy se desempeñan en diversos cargos en los gobiernos de la Cuarta Transformación. Con una frecuencia cada vez mayor, los enemigos de la Cuarta Transformación y ciudadanos comunes han externado sus críticas al desempeño de algunos funcionarios surgidos de Morena, sean estos miembros activos del partido o ciudadanos no pertenecientes a Morena, que por vía de una elección o por invitación se desempeñan como funcionarios públicos. Lo delicado del asunto es que no pocas de estas críticas tienen fundamento, es decir, están referidas a comportamientos indebidos en el ejercicio de la función pública, entre los que incluso se encuentran actos de abierta corrupción. Esta circunstancia va directamente en contra del interés general del pueblo y desde luego de la Cuarta Transformación, la cual se ve socavada por las consecuencias políticas de tales comportamientos. Estos se han presentado desafortunadamente en los tres niveles de gobierno y en los poderes legislativo y judicial, aunque es más frecuente, hasta donde percibo, en el ámbito estatal y municipal. Es un hecho, pues, que la corrupción es un mal profundamente arraigado en la práctica política mexicana y que erradicarla va a costar mucho trabajo y va a requerir de tiempo. Hasta el momento, en lo que a Baja California se refiere, los casos de este tipo que han trascendido a la opinión pública han merecido una reacción inmediata, sobre todo por parte de los titulares del Poder Ejecutivo, tanto estatal como municipales. Baste recordar los casos del ex oficial mayor y de la secretaria del Bienestar del Gobierno del Estado, dos funcionarios del más alto nivel, los cuales, cuando apenas habían cumplido un mes en el cargo, fueron destituidos por presuntos actos de corrupción. Más recientemente está el caso del titular de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Municipal de Ensenada, el cual fue también separado de su cargo por presuntos actos de corrupción. No está de más decirlo, estos personajes no eran miembros activos de Morena, sino que habían sido llamados a colaborar, tanto por el gobernador del estado como por el presidente municipal de Ensenada. Estos sí, miembros del partido. Estos son casos muy notorios de corrupción, digámosle así, tradicional, es decir, que involucran beneficios económicos directos para quienes los cometen. Pero las críticas ciudadanas apuntan a otros casos de corrupción no tradicional, pero no por ello menos graves, siendo el más común el relativo al ejercicio abusivo del poder. Pero, ¿por qué sucede esto en un partido que pregona que la política es un noble oficio, que la honestidad y el combate a la corrupción son distintivos de su acción política y que el ejercicio del poder público solo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo? La respuesta no es simple, pero un aspecto fundamental de ella está en que no todas las personas que llegan al poder público con el apoyo de Morena han hecho suyos los principios éticos de este partido. En principio, o en consecuencia, su comportamiento político no obedece a tales principios, sino a los vicios de la política mexicana, tan arraigados por tantos años de corrupción y abuso del poder por parte de los gobiernos del PRI y del PAN, que dieron pie a que, en el imaginario popular, sean considerados tales vicios como consustanciales a la política. No en balde, la percepción que la mayoría del pueblo tiene de la política es que es intrínsecamente corrupta. Esto nos da una clara idea del tamaño del desafío que tienen Morena y en particular los gobiernos emanados de este partido. Vencer el sentido común que considera a la política como corrupta e implantar con el ejemplo en la conciencia popular que en efecto la política es un noble oficio. Pero mientras sigan presentándose actos de corrupción tradicional o política en los gobiernos de Morena
Este desafío no logrará ser superado y Morena habrá fracasado en su intento. Por eso, como digo, bien harían los funcionarios públicos surgidos de Morena en interiorizar los principios éticos de este partido y cuidarse muy bien de no incurrir en lo personal en actos de corrupción de cualquier tipo y además de ser especialmente meticulosos en la selección de sus colaboradores, en particular de aquellos que han tenido experiencia como funcionarios de gobiernos emanados de partidos distintos a Morena, ya que seguramente tendrán muy arraigadas las prácticas viciadas y corruptas que han caracterizado a la política mexicana. De no hacerlo, estarán contribuyendo sin duda a malograr la esperanza que Morena representa de lograr un cambio verdadero y pasarán a la historia como auténticos traidores a la Cuarta Transformación. Por último, quiero aclarar lo referente a los tipos de corrupción a los que he hecho referencia en esta reflexión: la corrupción tradicional y la corrupción política. Tan perjudicial la una como la otra, hay que insistir en ello. Respecto de la corrupción tradicional, no hay mucho que explicar. Es la que todo mundo conocemos y que consiste en obtener beneficios económicos indebidos aprovechándose de su cargo en el poder público. Sin embargo, en el caso de la corrupción política, la cosa no es tan evidente, ya que tiene que ver con la forma como se concibe la política. Y es esta característica la que la hace más peligrosa, porque un político o funcionario que no tenga claridad de qué es la política puede caer fácilmente, y de hecho lo hacen, en actos de corrupción política. Vayamos al grano. Hemos dicho que en Morena la política es concebida como un noble oficio, ya que tiene como objetivo principal actuar en todo momento para lograr el bienestar del pueblo, por encima de todo, incluidos desde luego los intereses personales. Detrás de esta noción de la política se encuentra el reconocimiento de que en la democracia el poder es un atributo exclusivo del pueblo, de la comunidad social, la cual, a través del sufragio, lo delega en ciertas personas, las cuales entonces deben ejercerlo de manera delegada, es decir, en nombre del pueblo, y deben hacerlo para beneficio exclusivo del pueblo. Es lo que se ha dado en llamar un ejercicio obediencial del poder, es decir, que el que manda debe mandar obedeciendo a quien ostenta originariamente el poder, es decir, al pueblo. Este principio es fundamental. No obstante, lo que comúnmente sucede es que quien logra un cargo en el poder público o no lo conoce o se olvida de este principio y termina por considerar que el poder se deposita en su persona. Esto es una tergiversación absoluta del principio democrático y constituye la base del autoritarismo. En efecto, al asumir que el poder está en su persona, se siente en la libertad de actuar como mejor le plazca y no en función de los deseos y necesidades del pueblo, sino en función de sus ambiciones personales o de grupo. Esta circunstancia lleva en automático a comportamientos abusivos y a buscar por todos los medios, aun aquellos que son contrarios al derecho o a los principios éticos de la política, a lograr dichas ambiciones. A los funcionarios de gobierno surgidos de Morena, sean gobernadores, presidentes municipales, regidores o integrantes del Poder Legislativo, les corresponde ser muy celosos en la observación del principio ético fundamental de que ejercen un poder que les ha sido delegado por el pueblo, pero que la única sede de ese poder es el pueblo y que deben gobernar obedeciéndolo. A los ciudadanos, al pueblo, nos corresponde vigilar que así sea, y cuando algún funcionario caiga en la corrupción de querer poner el poder al servicio de sus ambiciones personales, hay que señalarlo con firmeza y exigirlo que rectifique, y si no lo hace, echar mano de cualquier recurso legal disponible, como la revocación de mandato, para echarlo de la función pública. Con la Cuarta Transformación, el pueblo pone y el pueblo quita. Ha llegado la hora de que sea el pueblo el que mande.
Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto, amigos.